Señoras y señores, muy buenas noches a todos y bienvenidos una vez más a este programa Ni Blanco ni Negro. Hoy vamos a tratar la agonía del sector primario y más bien dentro de lo que es el tomate. El tomate canario está en crisis, hay emolumentos que no se pagan, hay subvenciones que no llegan y no porque el tomate sea malo. El tomate es de una calidad excepcional, mejor que el de Marruecos, mejor que el que hacen en Almería, puesto que su sabor es como el plátano, que es diferente a la banana que viene de afuera. Bueno, pues sin más, darle también la bienvenida a este programa a los que nos oyen a través de la FM 94.8, además de la televisión online en directo que nos ven a través del mundo en la www.canal13digital.com. Sin más, vamos a presentaros a nuestros invitados de hoy. A mi derecha tengo a don Arcadio Domingo, buenas noches, analista político. Muy buenas noches. También tenemos a doña Ana Guerra, diputada regional del Partido Popular. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros de Izquierda Unida Enrique Caro, miembro del Consejo Político Nacional de Izquierda Unida Canaria. Y también, como es un tema muy importante, pues tenemos a Antonio Rodríguez, secretario general del sindicato SICA, ¿no? Buenas noches. SICA. O sea, del sector agrario, que para todo el mundo comprende este sindicato. Y sin más, yo le voy a decir que haga una introducción del tema, cómo se plantea el tema, cómo está el tema del tomate en Canarias en general. Bueno, fundamentalmente la situación del tomate en Canarias es agónica. Tengamos en cuenta que hace 20 años este sector daba trabajo a más de 70.000 trabajadores en toda Canarias. Hoy escasamente estamos hablando de 20.000 trabajadores en toda Canarias y de la industria auxiliar en torno a unos 7.000 empleos. Empleos que están en el aire, o estaban, entre comillas, estaban en el aire por una situación de angustia que lleva viviendo el sector durante los últimos 3-4 años, donde una de tantas consecuencias ha sido que el Plan Estratégico de Canarias no se ha cumplido por las diferentes administraciones, otra, el tema de la subvención al transporte, por el tema de la crisis, ha habido unos recortes drásticos y eso ha sido un elemento clave, importantísimo para la situación agónica, los bancos no dan crédito y lo que es contraproducente, tenemos una situación donde el tomate canario y el pepino de exportación es un producto de alta calidad y que este año en la zafra 2013-2014 no han cubierto el 80% de toda la demanda que tienen en Europa. Y eso significa que es un elemento importante para decir que estamos ante un sector que puede dar más empleo, que puede generar riqueza y sobre todo que puede contribuir fundamentalmente a la economía sostenible canaria. Esta situación de cierre patronal que teníamos a la vuelta de la esquina, ahora mismo estamos viendo un poco la luz del túnel con las medidas que ha puesto el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias, que hay que profundizar, mejorar y ampliar de cara no solamente a poner un parche para esta campaña que va a empezar ahora el próximo día 14, sino de cara a dar un plan de estabilidad de cara al futuro. Bien, gracias. Doña Ana, por favor, como diputada del Parlamento Canario que está aquí, efectivamente, cómo está la situación en el Parlamento Canario. Efectivamente, Antonio, la situación del tomate es agónica. Es agónica, así lo hemos llevado varias veces al Parlamento, hemos presentado comparecencias, hemos llevado la estrategia de comercialización del tomate, que eso, como tú bien sabes, se ha quedado en un cajón en el olvido, porque nos han dicho que no, que siempre sale el gobierno de Canarias, su actitud es siempre con que el gobierno de España debe el dinero. Y nosotros le decíamos que cogieran las riendas por fuerte y que se dedicaran a trabajar y que se dejaran ya de empezar a decir que el gobierno de España debe, y no se había hecho nada. Y aquí no se había hecho nada. Pero lo que es la realidad del sector es que quien tiene la compatibilidad de la agricultura es el gobierno de Canarias. No es el gobierno de España. El gobierno de Canarias le transfiere al gobierno
al gobierno canario las competencias todas en agricultura. Es un sector que efectivamente daba unos puestos de trabajo, eran 20.000 puestos de trabajo estaba dando, y en este momento estaban esos 20.000 puestos de trabajo si se ponían, si no se ponían, si se perdían, y la verdad es que era una situación, sobre todo para las mujeres que trabajaban en el sector, un poco agónica, Sí. un poco no, muchísimo agónica. Luego vamos a continuar para que esta primera parte intervenga cada uno. Don Arcadio. Hombre, estamos hablando de un sector muy sensible. El sector primario, bueno, de toda la vida, cuando uno estaba estudiando en las primeras indicaciones que nos daban en la escuela, pues siempre se valoraba muchísimo lo que era para cualquier territorio, pues, su sector primario, es decir, la alimentación, en definitiva, el producto de la tierra. Nosotros tenemos también bastante claro que de siempre nuestro clima nos permite hacer varias cosechas al año, varias zafras, tenemos un clima bastante benigno y aparte de los problemas que en otro tiempo hubo de agua y tal, pero tenemos unos productos excelentes, ¿no? No solamente el tomate, que ya se ha dicho, sino también otros frutos de una calidad superior. Pero todo esto se abandonó. ¿Por qué? Porque el tema de nos hemos dedicado de una manera absolutamente, yo creo, que exagerada al sector turístico como principal fuente de trabajo y de creación de riqueza, etcétera, etcétera, y se fue paulatinamente abandonando un sector estratégico como este, entre otras cosas porque además, bueno, pues la gente se marchó del campo y se vino a trabajar en los hoteles y a la construcción, fundamentalmente, ¿no? Y ahora vemos que tenemos unos campos abandonados, con yo no tengo datos, pero me imagino que con unas cosechas bastante reducidas con respecto a las posibilidades de otro tiempo, y sobre todo con un consumo creciente de productos del exterior. O sea, nosotros estamos prácticamente, nuestros productos agrícolas no son competitivos en el precio con los que nos vienen de fuera, y esa es una de las claves importantes. En medio de esto, y yo creo que no quiero tampoco alargarme mucho, pero en medio de esto, los gobiernos, el actual, el anterior, han considerado que esto es un tema de subvenciones y de ayudas económicas, pues para que se mantenga el sector, pero sin fe en la, digamos, capacidad del propio sector de generar su sostenibilidad en el tiempo y que su producto sea competitivo. Entonces, ¿qué pasa? Que se han ido abandonando el campo, digo, y se ha ido también, de alguna manera, perdiendo la fe por completo en este sector. Luego veremos algunas claves más, si por qué estamos así, si realmente existe o no existe, que no lo sé, algún plan estratégico por parte del gobierno, pero con sinceridad, para salvarlo, no para ayudarlo a que no se muera, sino para salvarlo de verdad y ponerlo en valor. Es que esto es lo que no sé. Bien, hay algunas cosas, matices, por ejemplo, usted dice de que el gobierno el anterior, ¿Sí? pero hay muchos canarios que no conocen más en un gobierno, el anterior, me parece que siempre es coalición canaria. O sea, vamos a dejarlo para después, parece un chiste, pero es la realidad. Está bien. Señor Caro, por favor, Buen detalle. don Enrique Caro. Bueno, como soy el último de la rueda, pues claro, me voy a permitir hacer algunos comentarios de algunas ideas que se han expresado que yo, digamos, pues no comparto del todo. Yo diría primero que no hay que confundir la agricultura canaria, el sector primario canario, con la agricultura de exportación. Nosotros producimos muchas más cosas que no son necesariamente para la exportación, y eso tiene que ver con... Es decir, que muchos canarios digamos, no, es que la agricultura canaria es el tomate y es el plátano. Es una prueba de cómo le hemos dado la espalda a nuestras posibilidades agrícolas para satisfacer nuestras necesidades y no en función de los mercados internacionales. Claro, yo cuando de joven me acerqué a estos temas,
una de las ideas que aprendimos mucho de un famoso libro de Tony Vieite y Fernando y Óscar Vergasa, que se llamaba Desarrollo y Subdesarrollo de la Economía Canaria, era que los problemas estructurales de Canarias tenían que ver con que teníamos una agricultura en función del exterior, en función de la exportación, con todas las debilidades y todos los procesos de, entre comillas, colonización, que significa eso, poner nuestros recursos, nuestra agua, nuestra tierra, solo en función de la exportación. Una exportación que, por otro lado, significó que se conformaran los grandes capitales canarios, los grandes poderes económicos canarios, en muchos momentos con una estructura caciquil espectacular. Es decir, que toda esa riqueza y toda esa historia que miramos para atrás, que un poco la ponemos como que vivíamos en el paraíso, esa realidad era muy desigual. Los trabajadores agrícolas del campo vivían en unas condiciones lamentables, con unas jornadas de explotación abusivas, y los que tuvieron la suerte y la oportunidad de conocer ese medio en aquellos años pueden corroborarlo. Efectivamente, se produce una huida al sector hotelero, que es el nuevo monocultivo, como decían estos compañeros economistas en los años 70, y porque ofrecía unas condiciones laborales mejores. Entonces, yo una primera idea, me he alargado mucho, es que no confundamos nuestro sector primario con la agricultura de exportación. Visto lo que ha dicho don Enrique Caro, es evidente que hay que hacer como el municipio pequeño que está por arriba de Teró, que es Valle Seco, que ha puesto la industria, es a lo que se refiere, la industria de la manzana, la sidra, la compota de manzana, que todas esas manzanas todos los años se perdían, porque se consumía algo, pero se perdía. Y entonces falta aquí industria sobre la agricultura, sobre hacer, pues, no poner ciertas cantidades de plátano en los yogur del plátano de Danone, sino que otro tipo de industria láctea, de queso, etcétera, sea también transformadora de esos recursos naturales que nosotros tenemos que hacer. Pero de todas maneras vamos a entrar en un vídeo para luego retomar el debate de hoy. Adelante, vídeo. Queremos un compromiso de futuro para las empresas y cooperativas que nos permita mantener la actividad de los miles de trabajadores y trabajadoras que dependen de ellos. La cantidad que nos corresponde es la más pequeña de los presupuestos de subvenciones del Ministerio de Fomento. La cantidad prevista no llega al 1% y la única partida que ha disminuido hasta un 50% en 3 años ha sido la nuestra. Esta ayuda debe ampliarse y mantenerse al menos hasta el año 2020, porque es un hecho que este sector es el que más empleo crea por hectárea de cultivo. No estamos dispuestos a permitirlo y lo vamos a conseguir luchando hasta el final. Muchas gracias. El derecho a que se nos pague con justicia y a tiempo nuestro trabajo. Somos invencibles, porque unidos y unidas los trabajadores... Hay un buen número de personas aquí y estamos orgullosos de todos y cada uno de ustedes. Ustedes representan, por un lado, los trabajadores, por otro lado, los que plantan, por otro lado, los ciudadanos. Lo que estamos haciendo hoy no es, lo hacemos hoy y ya se acabó. Estamos iniciando un camino que va a ser un poco largo, porque cada cosa que saquemos tenemos que arrancarla con fuerza, con tesón, con valor, como arrancamos nosotros de la tierra y la hacemos producir en unas condiciones adversas. En el sector estamos todos unidos. Y otros no solo tienen lo que les corresponde, sino el año pasado le dieron una propina de 20 millones de euros más. Y esto no es una guerra contra otros sectores, esto es la justicia. De algún consejero de Canarias como el de Agricultura que está manipulando para enfrentar a un sector contra otro. El tomate lo que pide es justicia, compañeros y compañeras, justicia.
El sector está pidiendo auxilio, porque si no dentro de un mes nos enfrentamos a un cierre masivo de empresas y eso no lo vamos a permitir. Por lo tanto, nosotros lo que vamos a hacer es a seguir luchando en el objetivo, que no es otro que salvar el sector del tomate, pepino y demás hortalizas de Canarias, que llevan más de 130 años en los mercados europeos. Todos unidos sacaremos esto para adelante. ¡Adelante, señores! Representante, la patronal, ASETO, Asociación de Cosecheros y Exportadores de Tomates de Tenerife, Domingo Mendoza. No es el sitio estar en los parques, estar en las plazas reivindicando nuestros derechos. No es el sitio. Nuestro sitio es generar riqueza en Canarias. Entre todos juntos somos capaces en menos de una semana de poner un tomate de la aldea, de vecindario de Guía de Isora, de Buenavista del Norte, casi en el Polo Norte, en San Petersburgo, en Estocolmo, en Helsinki, traer rublos de Rusia, traer coronas suecas, coronas danesas, libras esterlinas, para que lleguen a todos los rincones de las zonas productoras de tomates de Canarias. ¿Decimos o no? Decimos que vamos a luchar por el futuro de este sector. Vamos a luchar por nuestra dignidad. No estamos aquí pidiendo limosna. No venimos a pedir. Venimos a exigir que se cumpla lo establecido en la política de Bruselas. Bien, han visto ustedes esta manifestación que hubo hace prácticamente un mes sobre la manifestación sobre el tema del tomate y la agricultura en general. Pues yo le digo al amigo del sector de aquí, de SIPCHE, del sindicato, que cómo fue esa manifestación, que ya hemos visto un breve resumen, pero fueron mucha gente, parece ser. Si permite un poco antes, previamente, para un poco situar el debate. Digo por las intervenciones de los anteriores contertulios. Punto número 1. La plataforma de defensa del sector se llama Plataforma de Defensa del Sector del Tomate, Pepinos y Hortalizas de Canarias. La componen sindicatos, pero también la componen los pequeños ganaderos, los pequeños agricultores, los grandes agricultores, los exportadores, el que planta la papa en Barsequillo o en Guía, también está dentro de la plataforma. Es para defender el sector, porque los gobiernos anteriores y los que han estado, es decir, han mirado por otro lado. Era más fácil invertir en el turismo, en la construcción, y el campo canario se ha abandonado. Pero la agricultura de medianía, la papa, es muy importante. Pero es que la de exportación da empleo. Es decir, Canarias, 33% de desempleo. No lo olvidemos. ¿Sabían los televidentes que el primer sector de exportación de Canarias es el tomate y el segundo es el pepino? ¿Sabe que el segundo sector que trae divisas a Canarias después del turismo es el tomate y el plátano? ¿Saben ustedes que el sector tomatero en Canarias da empleo a 20.000 trabajos directos y 7.000 indirectos? Y es la principal industria agroalimentaria que existe en Canarias después de la quesería. Don Antonio, entonces el tema es de producción, ¿no? O sea, se produce menos tomate. Pero no, vamos a ver. El problema está que durante los últimos 10 años... Vamos a ver, de comercialización no tiene problema, porque falta un 20% de tomate en Europa. Pero mire, se lo sitúo donde está el problema. El sector tomatero y el sector agricultor no estamos pidiendo limosna, no pide ninguna limosna. Lo que pide es lo que dice la Carta Magna de la Unión Europea. Canarias es una región ultraperiférica. Por tanto, aquí vienen más de 300 y pico millones que se llaman ayudas al POSEI. Y esas ayudas queremos que se repartan puntual y fielmente para lo que sí, para lo que es para la ayuda al sector primario. Pero ¿cuál es el problema? Que en el año 2009... Coalición Canaria, Partido Popular en Canarias, PSOE gobernando en España, firman un plan estratégico con el sector agrícola canaria para potenciarlo, fomentarlo y darle mayor crecimiento. ¿Cuál es el problema? Que ha pasado los años y las administraciones no han cumplido. Bueno, tú no pones, yo no pongo. La administración actual o la administración son los mismos en diferentes sitios, pero no han cumplido. Cumplieron el primer año, el segundo año el gobierno nacional cumplió y el canario no, el canario después cumplió el año pasado, pero el anterior no cumplió con nada. ¿Qué ha dado como consecuencia todo eso?
que ahora mismo ese plan estratégico tiene una ficha financiera no presupuestada, pero sí comprometida. Había una deuda por parte del Gobierno de Canarias de 22 millones de euros. Y el Gobierno Nacional en torno a unos 18 millones de euros con la suma de la ayuda al transporte, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el problema? Que los gobiernos, hasta que no se ha creado esta plataforma, aquí se han hablado más del tomate en los últimos 2 meses, en los últimos 20 años. Un sector que puede provocar que, por ejemplo, en la aldea nos vayamos del 41% de desempleo al 76% de desempleo. Y el consejero de Agricultura, Pero, que debe estar informado, ¿qué habéis solucionado? Conclusión para eso. El consejero de Agricultura, hemos tenido 2 reuniones con él, incluso una en Madrid con la ministra. ¿Qué se ha concretado? Que el pasado sábado nos reunimos con el presidente del gobierno, en presidencia del gobierno, y ya, por lo menos, el presidente del gobierno se ha creído la gravedad del asunto. Y ha dicho, de esa deuda que está pendiente, vamos a poner 5,5 millones de euros, reconocer la deuda y empezar a pagarla en el tiempo. Vamos a concretar plazos para pagarla. Las ayudas del POSEI son ayudas para todo el mundo, es decir, del de la papa, el de la lechuga, el de las coles, el del pepino, el del tomate, eso viene para todo el mundo, es decir, no estamos diciendo solamente el tomate. Hay diferencias. Sí, pero es que es en función de la producción, y es en función de la producción y de unos parámetros que no lo he pactado yo, es decir, lo han pactado otra gente. Segunda cuestión, Gobierno de España. La ministra ayer dice que antes, a raíz de una reunión que hubo el martes con la plataforma, se va a desbloquear de forma inmediata, y ya ha habido contactos previamente, estuvimos en Madrid hablando con la ministra de Agricultura, se van a desbloquear antes del día 30 de este mes, ¿de acuerdo?, las ayudas al transporte que son para todos los sectores, pero entre ellos el de Agricultura, que son unos 5 millones y pico de esos 17 millones de euros, ¿de acuerdo? Pero 5 millones y pico van a venir para el sector de la agricultura en Canarias. Y nos queda la pata de la ministra de Agricultura que nos dé una respuesta. ¿Qué partida va a poner? Porque ella dijo en sede parlamentaria, yo pondré la misma cantidad, la misma medida que ponga el Gobierno de Canarias. Bueno, pues estamos esperando esa diferencia antes de fin de mes. ¿Por qué? Porque en el mes de marzo las empresas anunciaron que se cerraban masivamente, que se cerraban todas. ¿Sabe qué significa eso? Significa subir 2,5 puntos el desempleo en Canarias. 2,5 puntos. Sí, pero... Esa es la ayuda. Para que la gente lo pueda entender. ¿El problema dónde está? ¿En el Gobierno de Canarias? ¿En el Gobierno del Estado? Vamos a ver, ¿dónde está el problema? Vamos a ver, ¿dónde está el problema? Pero las ayudas eran del POSEI. Mire, del POSEI. Del POSEI, y el POSEI, eso es un dinero que viene lo tiene que repartir el Gobierno de Canarias. Pero el Gobierno europeo lo tiene puesto sobre la mesa y lo adelanta. Vamos a ver, no. El Gobierno la Unión Europea pone el dinero. 300 y pico millones. ¿Y dónde va a parar ese dinero? Se lo entrega al Gobierno de Canarias. ¿Y dónde tiene que hacer un reparto. Hay un POSEI, hay una parte del POSEI que no es España. Perdón. Pasa por el Gobierno español, pasa por los filtros. Es ayuda y también ayuda a la ayuda periférica. Ya. Pero déjame aclarar. Bueno, es que llevamos un rato, ¿eh? Pero es para situar el debate, porque si no estamos diciendo cosas sin información adecuada. Yo estoy aclarando, porque si yo no me entero, tampoco se va a enterar. Hable para los agricultores que nos están oyendo en estos momentos. Mire usted. La ayuda es para todos, ya me queda claro, para el que planta papa, el que planta lechuga, el que planta tal. Pero ese dinero viene del POSEI. El POSEI es un dinero de la Unión Europea. La Unión Europea. Llega y tiene que llegar directamente al Gobierno Canarias o viene a través del Gobierno español. Eso va directamente a las regiones ultraperiféricas. Ultraperiféricas, viene directamente al Gobierno de Canarias. Vale. Entonces, ¿dónde tiene ese dinero el Gobierno de Canarias que lo ha metido? ¿Dónde? ¿En televisión autonómica? No lo sé millones, y no me ha dado ninguna explicación. Lo que yo estoy... Vamos a ver. Lo que estoy diciendo yo es que el dinero ha llegado y el dinero no se ha dado a los fines que era. Por tanto, alguien tiene que dar explicaciones. Nosotros ahora vamos a ver que está intentando buscar ahora Enrique Caro de hablar. Más que buscar un culpable, es buscar una solución. Sí, la solución. Y de cara al futuro que eso no se repita. Que no se repita. Porque eso es fijo, es un dinero. Yo la pregunta que haría primero es, para aclararnos un poco la idea que decías tú de que los ciudadanos nos entiendan un poco. Esta movilización social que hemos visto, ese documental, la reivindicación fundamental, ¿cuál es? El reparto de las deudas, la entrega de las deudas. Deudas pendientes. Deudas pendientes que vienen de Europa, unas directamente y otras que son del Gobierno Nacional a través... Por favor, no me interrumpas, déjame hablar, que yo soy un poquito de esto, déjame hablar, no me interrumpas. Entonces, hay deudas que vienen directamente, digamos, a Canarias y otras que vienen a través del Gobierno español. En todo caso, son el resultado de
de las negociaciones y del poder del Estado español. Lo digo a la hora de que yo no estoy nada de acuerdo que el problema este sea exclusivamente el gobierno canario. Eso es una falsedad. Es decir, el gobierno español ha retenido también ayudas y no las ha puesto cuando las tenía que poner y habrá puesto otras prioridades. No sé si estarán en el cuaderno de Blesa, ya que hablábamos de la televisión canaria, o a lo mejor está en la televisión valenciana, tampoco lo sabemos. Sí, aquí ofender nada, ¿eh? No, yo no. De ofensas nada. No estamos ofendiendo. No, Vamos no a ver, ofendiendo. eso está claro. Vamos, Bien, vamos entonces a yo la escuchar pregunta a que la hacía- parlamentaria que tenemos aquí, Vamos que a ver. habrá supuesto que dentro del gobierno de Canarias los intereses de los agricultores canarios, ese dinero tiene que venir fijo, 100% fijo todos los años. Vamos a ver. Porque viene como... Es plurianual. Sí, pero ¿dónde está el dinero? ¿Quién lo tiene? Pues mire usted, el dinero, lo que nos ha repartido, como se tenía que repartir. Este gobierno de Coalición Canaria no ha repartido el dinero como tenía que repartirlo. Y no hay responsabilidad. El tomate tenía además una ayuda adicional, que es lo que se debe, lo que se debía, una ayuda adicional en el plan estratégico. Estaba en el plan estratégico, estaba el transporte y una ayuda adicional que llegaron a un acuerdo. El gobierno del Estado y el gobierno de Canarias. Yo pongo 23 millones y tú pones también 23 millones. ¿Qué ha pasado? El gobierno del Estado, el gobierno de España, puso 23 millones. Y en el año 2011, en el 2010 ya el gobierno canario no puso nada. Entonces, ¿qué dice el ministro de Agricultura en ese momento? Cuando usted ponga los 23 millones, usted pongo los 23 millones, pero usted como gobierno de Canarias tiene que asumir los 23 millones. Que se comprometió. Que se comprometió junto con el dinero del transporte. Ni se ponía el transporte, ni se ponía el dinero del POSEI, de la ayuda adicional al POSEI, porque era una ayuda adicional al POSEI, el 23 millones uno y 23 millones otro. Eso es lo que se está discutiendo en este momento. ¿Qué ha pasado? Se ha llegado a una situación, efectivamente, Antonio, como tú decías, crítica. Ahora ha habido una plataforma donde se han sentado con ambos gobiernos y se ha llegado a una solución, no del todo, pero bueno, hay una solución y con perspectiva de volverse a sentar otra vez y de una vez por todas solucionar este problema. De acuerdo, doña Ana. Entonces, la Unión Europea, me trae un poco asombrado que me diga a mí, que yo me entero ahora, que desde 2011 260. y estamos en 2014 Exacto. y todos los años hay un dinero de Europa que viene en los presupuestos anuales. Sí. Entonces, el retraso no es del gobierno de la nación anualmente, pero es que me están hablando aquí que es de 2011. Y No, yo digo, en si todos los 2011 presupuestos son de... no se alguien está puso, no fallando por entiendo. ahí, alguien está Ahí cogiendo un dinero de una cesta y poniéndolo en ¿Qué es lo otra. que pasa? Que el dinero ese se ha Es cogido, para los agricultores. se ha Por cogido eso los para agricultores. otras cosas, se ha cogido Aquí para no. otras cosas. Pues que lo Prueba de diga. ello es que hasta a los ganaderos se le debe. A los ganaderos se le debe también dinero de... Pues no me del POSEI. extraña, no me Es extraña que se le debe a los que- ganaderos están a punto de cerrar su... Claro, que no me extraña que sus los empresas, ganaderos, su- los agricultores y los empresarios del sector digan, pues tengo que cerrar porque yo no soy el banco que financia al gobierno sus compromisos que tiene con los agricultores, porque no un dinero del Mire, este gobierno, gobierno- es un dinero del POSEI Mire, le voy a- de Europa, ¿no? Le voy a Supongo decir, que tiene este ese gobierno dinero no que- paga nunca a nadie. No, Nunca. este y no, el- no paga, no. y el del otro En el no. 2009 se pagó, 2010 se pagó, el 2011 se pagó, pero El 12, el 13, el 14, no, ¿qué pero pasó? eso no se ha pagado porque el gobierno... ¿Y a ver si usted cree me que una entiende. empresa puede aguantar Le estamos 11, diciendo, 12 y 13? nos sentamos, el No que me Partido arregle el Popular 11, se sino sentó 12, con, 13, 14, con la que no me han plataforma abonado. y le dimos la No me razón, dice o sea, que nos 14, ha abonado, nos ha abonado Don Arcadio. esas ayudas. Yo es que me siento un poco fuera de la tertulia del debate este, porque yo estaba pensando mientras escuchaba a mis compañeros que, claro,
Aquí yo venía con una idea y es otra. Es decir, aquí hay una línea de debate que, la que yo pensaba que éramos hablar sobre la agricultura en general. Sí, eso pasamos El sector ahora primario, después de conocer pues, cómo los está el sector. conceptos relacionados. Esto pasaremos ahora Pero veo después de que conocer cómo está el sector. yo les pido disculpas Sí. por mi ignorancia, Sí. pero veo que hay un problema muy concreto de contabilidad e incluso de reconocimiento de deuda. Es decir, porque parece ser que en el fondo, Antonio ahora nos lo podrá explicar mejor, que es el que está más impuesto en esta materia, porque lo vive de una manera directa, que aquí hay una serie de ejercicios económicos que no se han cumplido y que entonces tenemos un conflicto en este instante que es económico y puntual y concreto. Y a punto de cierre de las empresas. Las ayudas adicionales. ¿Eh? El problema de ahora, De ahí para atrás se había cumplido más o menos, más o menos. en el 2009, ¿Les han reconocido la deuda? en el 2009 se firma por todas las tres administraciones, tres partidos, que son los tres que están Sí. con diferentes cambios de cromo, se firma el plan estratégico para el sector de la agricultura en Canarias. Estando Pilar Merino. Vale. Se firma el plan estratégico donde dice que se le va a dar una ficha adicional de 23 millones por cada administración, 23 del Estado, 23 millones del Gobierno de Canarias para todos los sectores, ¿de acuerdo? Desde el 2009 hasta el 2014 que venció este Ese año. es el plan. Se llama Plan Estratégico de Canarias. Es decir, está negro sobre blanco, documentado, punto. ¿Cuál es el problema? Aquí cuando arranca la crisis se le pone a los presupuestos una coletilla que dice salvo disponibilidad presupuestaria. Y ahí empieza Y a esa a coletilla fallar. se pegan a bajar, es decir, aquí hay dos patas que han cojeado. Las empresas pegan a invertir, a modernizar sus explotaciones, esa es una clave. a modernizar sus explotaciones para ser más competitivos, a invertir, a seguir con la zafra. El año que viene te pago, el año que viene te pago, el año que viene te pago. ¿Cuál es el problema? Que cuando empezó el plan estratégico de Canarias, habían 78 empresas exportadoras. Ahora solamente quedan 26. Eso es lo que ha pasado, por no haber cumplido las administraciones. Y después, en todo eso se enroca también el tema del transporte, que es fundamental, porque el transporte es la ayuda que se le da para que el tomate canario y toda la exportación canaria, llámese la que sea, a partir, si el costo de transporte de aquí hasta Cádiz, para poder competir de ahí para adelante, a igualdad de condiciones con el tomate peninsular o con el que toque. Pero ¿cuál es el problema? Que en ese plan estratégico también se decía que escalonadamente la subvención al transporte podía llegar hasta el 70%. ¿Cuál es el problema? Que estábamos en el 30 y pico y bajó al 24,8 actualmente. ¿Cuál es el problema? Que del 24, de un euro, solo 24,8 céntimos me pagas a mí. Pero y eso no es competitivo. afecta a otra administración. No, Porque el afecta al Ministerio de Fomento, que le ha pegado un recorte brutal, que es lo que estamos negociando con la Ministerio ministra. de Fomento, ¿qué gobierno es? Ahora mismo, el Partido Popular. Entonces, ¿por qué no aceleran eso y los compromisos que hay? Bueno, vamos a ver, ahora mismo lo que hemos conseguido, ahora mismo que la ministra desbloquee la subvención al transporte que tiene que pagarse en diciembre, la adelante ya porque es vital, si no la zafra no arranca, ¿de acuerdo? Y la pague antes del día 30 de este mes. Sí, 17 millones para todos los sectores, de todos los sectores productivos, que ahí para la agricultura vendrá unos 5 o 7 millones Bien. como 8. Ahora, conociendo estos temas, ¿qué soluciones tenemos? Vamos a empezar por allí. ¿Qué soluciones tenemos para hacer una agricultura competitiva y que funcione y con las ayudas europeas y las ayudas del gobierno regional y de Canarias y el gobierno de la nación que sean sensibles con el problema de lo que tanto empleo aporta, que es el sector primario, tanto el tomate, el plátano o las papas, etcétera, ¿no? Vamos ahora a hacer un análisis aparte de eso que ya esperamos que ya se solucione, se centre ya y esas cosas los agricultores puedan comenzar a recibir su dinero, pues cuáles siguen siendo los problemas del sector agrario o canario. Usted mismo empieza, señor Caro, y... Bueno, yo voy a retomar una idea que comentaba antes. Es decir, este modelo agrícola, ¿no?, de nuestro sector primario es un modelo que ya está en crisis, al margen de que se paguen o no las subvenciones. Es un modelo subvencionado que en propia Europa está en crisis, está creando contradicciones entre los países, distintos intereses. La ruptura europea pues se expresa también ahí, digamos, los diferentes intereses de cada país para defender su agricultura subvencionada, sus vacas subvencionadas, etcétera, etcétera. Y nosotros también defendiendo lo nuestro. En ese sentido, en fin, yo comparto
esa necesidad de reivindicar y que se cumplan los compromisos en esta línea que se está hablando y en esa movilización social que quiero recordar que Izquierda Unida presentó una propuesta hace un par de meses en el Parlamento Europeo a través de una idea del secretario general de COAC Canarias que participó en unos encuentros con Izquierda Unida precisamente para el tema este, no sé si tú eres sabedor de esa idea. Bueno, entonces, claro, eso es una afirmación compleja, decir, oiga, es que este señor de Izquierda Unida está diciendo que está en contra de este modelo agrícola. Yo creo que tenemos que buscar la manera de avanzar en romper esta dependencia, por un lado, de la agricultura subvencionada, de este tipo de agricultura monocultivo subvencionada. ¿Por qué? Porque esta agricultura produce consumo de recursos naturales y energéticos muy grande, que nuestra realidad canaria no lo va a soportar. Está provocando daños muy importantes en el medio ambiente. Ese tipo de agricultura basta irnos, por ejemplo, el tema de los pesticidas, un tema en Canarias grave, porque España es el país europeo que más pesticidas consume y que más está contaminando el suelo y la atmósfera y las aguas, y dentro de España, Canarias es la región de las que más pesticidas consume esos son datos que aquí los tengo, ¿va? Entonces, y bueno, sobre Canarias y la realidad de la aldea, ahí hay mucho que hablar sobre los problemas del abuso de pesticidas y de contaminación. Entonces, y por otro lado, está creando pobreza, está creando pobreza. Es decir, se sustentó ese modelo exportador en abusos de trabajadores, en las condiciones en que vivían los aparceros en aquellos momentos, y hoy también se está, y el sindicalista sabrá mucho mejor que yo, las condiciones laborales en que se desarrolla su actividad laboral los obreros del campo vinculados a estas grandes empresas, que seguramente tienen mejores condiciones, pero que si vamos luego a pequeña empresa y a pequeña mediana empresa, las condiciones laborales en que desarrollan su trabajo son bastante complicadas. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo. Y termino. ¿Hacia dónde? Yo creo que tenemos una ganadería muy importante, con unos productos importantes. En este momento Gran Canaria es la isla con mayor ganadería vacuna y mayor ganadería caprina de toda Canarias. Estamos en creo que ya, le ganamos a Fuerteventura, creo que Fuerteventura otra vez nos ha vuelto a ganar, pero hoy estamos empatados por la cantidad de ganado caprino tabulado. O no, más o menos, ahí hay de todo, pequeños agricultores. Ese es un sector que ese sí que necesitaría un apoyo concreto, porque eso es expresión de nuestra cultura tradicional, de un conocimiento profundo del queso. Tenemos los quesos mejores del mundo. Y Gran Canaria, diría yo, los mejores quesos de Canarias, por su variedad, por la calidad artesanal que se mantuvo en Canarias en relación a Tenerife, que solo tiene queso chicharrero, o Palmero, que tiene queso palmero, o el majorero. Entonces, termino que había que... Porque si no, sí, estás tú solo. No, acabo ya. Bien, hay una cosa que es importante saber. Decía usted que la agricultura no soporta más agricultura. Bueno, lo soportaba antes, cuando las capitales, los grandes centros de ciudades, se llevaban el agua del campo y faltaba agua en el campo. Hoy es al revés, se coge agua del mar, se potabiliza y se suministra pero lo pagan los ciudadanos, y han dejado el dinero del agua al campo, se lo ha dejado de la lluvia. Es verdad que llevamos 2 años de sequía, es verdad, pero hay 1000 formas, 1000 maneras de cultivar, agricultura ecológica, hay 1000 formas. No podemos prescindir del sistema de la agricultura, tanto ecológica como ganadera, porque no podemos basar nuestra economía solamente en el sector turístico. Eso no puede ser. Tenemos que basarnos en la agricultura, en la ecología, en el medio ambiente también crea puestos de trabajo. Y una de las cosas que yo veo que disparo un poco contigo es que no podemos prescindir solo ganadería, porque para la ganadería tenemos que importar pastos, y tenemos los bosques nuestros llenos de pastos y que no los recoge y hay incendios
porque acostumbramos como antiguamente se cogía las hojas de pino, se hacían las camas de los animales, etcétera, etcétera, como se hacía antiguamente. Hay que equilibrar, ¿no? Hay que equilibrar la cosa. Entonces, el agua lo hemos sabido solucionar para las grandes ciudades como Las Palmas, Telde, San Bartolomé y Tirajana, pues lo han solucionado ¿cómo? Pues potabilizando el agua del mar que el sector turístico lo está pagando, pero lo está pagando. El metro cúbico de agua en San Bartolomé y Tirajana lo saben perfectamente el sector turístico de Tirajana, que lo pagan bastante caro, ¿eh? Y aquí en Canarias se está pagando el agua porque ya de los pozos no se saca agua para el consumo de Las Palmas de Gran Canaria, ¿o no es así, doña Ana? No, sí se saca. Sí se saca, ¿no? Bueno, en este momento tenemos las potabilizadoras ahí funcionando y sobre todo en el norte es donde para la agricultura hay 2 desaladoras que la ha hecho el gobierno de Coalición Canaria y esas sí están para los agricultores. ¿Cuál es el problema? El problema que tiene este gobierno, o sea que dejan las cosas de mano de Dios, no termina las cosas. Estaba gobernando en ese entonces en Santa María de Guía un Coalición Canaria en el ayuntamiento y no sé por qué, porque esos son obras municipales, promunicipales que no pueden ir a los ayuntamientos, tienen que cogerlas el gobierno. Pero esa obra esa obra, hay una desaladora, por ejemplo. Pero de Galda, no de Guía. En Roque Prieto. El Roque Prieto 2 es la desaladora esa, que está sin funcionar, le puedo decir que hace por lo menos 10 años, que no es, y entonces los agricultores están pidiéndole al Cabildo que le suministre agua y el consejero del Cabildo, se lo digo porque me lo comenta a cada momento, está que si lo lleva a juzgado, que si no lo lleva a juzgado, que si llegan a un acuerdo para que eso pase a propiedad del Cabildo y ponerla en funcionamiento, porque en este momento el Ayuntamiento de Santa María de Guía no tiene dinero como para poner eso. ¿No? Está parada completamente. Pues si no la pero pone en marcha, está parada hace 10 años, le voy a decir, hace 10 años que está parada, hay solamente una funcionando. La pues otra está muy parada. Bien en esta sequía que tenemos 3 años. Muy rápidamente para no quitar demasiado tiempo. 2 o 3 cosas antes que nada. Primero, yo presumo, y perdón la pedantería, de conocer muy bien el sector, porque aparte de ser secretario general del sindicato, el 5º sindicato más grande de Canarias, de los 94 que hay, y ser el primer sindicato mayoritario en el sector agrario, soy hijo de aparcero. Nací en una cuartería, en Ojos de Garza, y sé perfectamente de qué estamos hablando. Y las condiciones que habían hace 20 años no tienen nada que ver con las que están hoy. Evidentemente hay explotación, hay todavía pequeñas empresas que todavía siguen explotando trabajadores, que siguen trayendo todavía trabajadores, pero son más bien en la microempresa, que es donde nosotros estamos atacando demasiado, porque allí todavía se entiende que para poder competir hay que explotar. Y yo digo que para poder competir hay que estar en igualdad de condiciones. ¿Por qué decimos nosotros que la agricultura canaria en general tiene que estar subvencionada? Carajo, porque lo dice la Unión Europea. El 62% del presupuesto de la Unión Europea va para la agricultura. Si los europeos apoyan la agricultura en Canarias, ¿por qué no? Nos cortamos las venas aquí. Si no, es que tenemos que vivir lo que vivimos. Estamos de acuerdo. Vamos a ver. Lo que pasa es que hay que dar con la fórmula. Pero perdón, la economía... Y que se cumpla. Vale, ¿cuál es el problema? Claro, si hay un problema ahora mismo, te pongo un ejemplo. Ahora mismo, hace 4 años, un empresario iba con su propiedad, con su casa, con la finca, a pedir un préstamo para el crédito de campaña. Ahora el banco no quiere. El banco dice, si quieres ayuda o quieres un préstamo, tienes que poner como vara una subvención. Eso se llama plan estratégico. Es decir, aval, garantía de que la administración cuenta con ello, es decir, que le da garantía. De cara al futuro, ¿qué decimos nosotros? Medidas para el sector. Primero, que se cumpla y que el gobierno canario y el gobierno de España asuman como propio la defensa del plan o de la Agenda 2020 de la Unión Europea. Literalmente, sin cambiar una coma. No que vayan allá, como dijo la ministra de Agricultura, a decir no, es que nosotros queremos que se cumpla la Agenda 2020. Y uno de los aspectos fundamentales dice que todas las ayudas europeas vengan vinculadas al empleo y no a la hectárea en la agricultura. Vinculadas a más empleo, no vinculadas, yo entre más planto, más ayuda, no. Entre más empleo crea usted, más ayuda. Segunda cuestión importante, que alguna vez, ¿de acuerdo? El plan estratégico que estamos viendo ahora, que el plan estratégico que se acabó este año, se prorroga hasta el 2020.
presidente del Gobierno de Canarias ha dicho sí. Ahora esperamos que la ministra de España, de Agricultura, vaya a decir sí. Y la Unión Europea yo creo que lo va a bendecir. Es decir, que haya garantía para los próximos 5 años. Y como tercer elemento, que algún día el Gobierno de Canarias o el gobierno que toque le metan mano a la RGEA. Porque decía Arcadio al principio, no, porque es que la producción de aquí no es competitiva con el producto de afuera. No, mire, es que no puede ser jamás competitiva. Y le pongo un ejemplo, mire. Un kilo de queso aquí, un kilo de queso tiene un coste X. Hay que traer forraje, el ganado, etcétera, etcétera. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que un kilo de queso amarillo, a través de RGEA, se está pagando 5 veces más de lo que cuesta la importación de ese producto. Aquí se llama la economía especulativa. El RGEA, en muchas cuestiones, se ha convertido en una economía especulativa y hace que los productos interiores no puedan ser competitivos. ¿Por qué? Usted ahora mismo compra un kilo de queso amarillo en Canarias y es más barato que en Holanda, que se produce allí. No es normal. Inconcebible. No es normal. Bien, para la mesa le vamos a decir una cosa. Doña Ana, ¿hay un sello de calidad en la agricultura canaria? Sí, ahí está el plátano, tiene sello de calidad, la papa tiene un sello de calidad. Es una pena, te lo digo Antonio, eso lo estuve hablando yo con algunos agricultores del tomate, que ustedes no hayan hecho la IGT, o sea, la identificación geográfica del tomate, que eso sería buenísimo, sobre todo para la entrada del tomate marroquí, que tenga una distinción el de ustedes, y ustedes saben que la Unión Europea pues hace mucho hincapié en eso, o sea, cuando tienen una identificación geográfica, pues mucho mejor. ¿Es complicado hacer eso? No, eso le digo una cosa, se lo hemos dicho, por activa y por pasiva, mi compañera Cristina Tavío y yo al consejero. Eso en la época que estaba el Partido Popular en la consejería, se cogía a becados de la universidad y se ayudaba a los agricultores a tramitar todos esos papeles y se llegó a hacer la papa, se llegó a hacer el plátano, pero este consejero debe de ser que es que no hace nada, porque aparte de deber dinero a todos los agricultores, de tener todos los sectores en contra, desde la pesca, la ganadería y la agricultura, también tiene pues... Entonces es un consejero que trabaja poco, que no se gana el sueldo, ¿no? No, que no trabaja el consejero. Señor Paulino, yo no sé si Antonio ha hablado con el consejero, señor pero Paulino, a ver si nos enteramos, si no le van a quitar la silla. ¿No? El consejero, que yo creo que le falta es un poco de facilidad, talante y más vocación y creencia en lo que cree. Yo pienso que el consejero, y lo digo con todo respeto porque me reúno habitualmente con él y estamos con la plataforma, hemos tenido muchas reuniones con él, creo que tiene que creer más en esto. ¿Y sabes por qué tiene que creer más en esto? Porque Canarias, la agricultura es parte de nuestra historia. Es un elemento que produce economía sostenible. Esos bulos, esas falsas, es que hay empresarios canarios del tomate en Marruecos. Mentira. Habían dos y se arruinaron en el año 98. Eso que el tomate canario no es competitivo, mentira. Este año no han cubierto ni el 82% del mercado que tienen. Pero también hay que decir una cosa también a los empresarios canarios del tomate y de la agricultura, de la papa, del otro. Y es que en la provincia de Las Palmas son unos auténticos ignorantes. Y lo digo así de claro, en el sentido de, usted va a ir a la provincia de al lado, todo el mundo organizado, todo el mundo agrupado, todo el mundo con la misma voz, con el mismo discurso, y aquí cada uno hay lo suyo. Yo precisamente estoy aprendiendo mucho esta tarde, y hoy no voy a cobrar por la tertulia porque yo hoy no he trabajado nada. Evidentemente sabemos que ya hemos descubierto que el secretario el consejero, ¿no?, de Agricultura no trabaja. Pero me imagino que también el viceconsejero de Agricultura no trabaja, me imagino que los directores generales de distintas ramas de Agricultura tampoco trabajan, y Paulino Rivero, ¿qué hace? ¿Sigue en el helicóptero? Nosotros sí creemos que este consejero, como bien decía, le falta un vocación, quizás una cosa práctica como hizo Demetrio en Agricultura en el Cabildo. Juan Ramón. Ya lo sé, pero es que llega un momento en que tú dices, bueno, este hombre realmente no lo ves tú en el día a día. El viceconsejero, que es Alonso Arroyo. Alonso Arroyo es un documental. Ese tenía que haber sido. Yo ya lo tengo perdido a la hora que es. Yo creo que es indiscutible, nadie va a estar discutiendo a estas alturas
de nuestra vida la importancia de la agricultura, aunque solo sea por la conservación del paisaje y de nuestro territorio. Es decir, yo creo que eso es un tema estratégico que nadie discute. Otro asunto distinto, que es donde muchas veces se mezclan las discusiones, es la rentabilidad que pueda tener o no en nuestra agricultura, desde el punto de vista entendido como, digamos, como actividad clásica en el tiempo. Sí, claro. Esto ha cambiado mucho, ¿no? Yo no sé si los agricultores canarios se han modernizado o todavía estamos en una, digamos, procedimientos anticuados, porque creo que yo no veo, tú decías ahora una cosa importante, por lo menos aquí en Gran Canaria no se ve que haya una unidad de acción. Hay muchos pequeños propietarios, pequeños agricultores que tienen una agricultura de subsistencia más o menos, pero no veo yo que haya una modernización como requiere. Sí, se han modernizado algunas Sí, instalaciones. pero por ejemplo, yo voy a hacer una pregunta El y PDR me retiro se ha modernizado. rápidamente. El tema del tomate, que decía Nicolás, que vamos a hablar hoy, más del tomate que otras cuestiones. Todo es importante. Tenemos aquí unos excelentes también productos como, en fin, sobre todo de todo el tema de esto de los frutos, ¿no?, que tenemos aquí tropicales, desde la piña, la papaya, son muy ricos. Hortalizas, ¿no? Pero el tomate, aquí yo recuerdo que la empresa Tirma en su tiempo puso en marcha pues todo el ketchup aquel que se hacía allí, que tenía una aceptación impresionante. Pero lo trae de afuera la fábrica. Pero antes no. Lo trae de afuera. Pero Antes lo cogía de aquí. Aquí el único que se mantiene es Intercasa con producto canario. Intercasa sí se mantiene. Pero yo no sé, ahí hay una serie de derivados. Si me permiten, sobre este asunto que a mí me parece interesante, yo eso lo he conocido un poco, por ejemplo, estuvimos trabajando con unos amigos ahí, agricultores, sobre las propuestas, por ejemplo, de los planes rectores de uso y gestión de los espacios naturales. Nosotros tenemos el 50% del territorio declarado protegido y ahí hay agricultura, y hay agraderos, y hay de todo, ¿no? Y a donde te vayas, te puedes ir a Tejeda, a cualquier espacio protegido, y ahí que se convive, que representa el 50%. Entonces, yo he estado yo en algunas reuniones de ganaderos y agricultores vinculados a los espacios naturales, ¿va? Y hay un señor que hizo un trabajo precisamente por encargo de Nueva Canaria, no me acuerdo ahora, un estudio comparado de las propuestas de la gestión de los espacios naturales en relación a la agricultura. Entonces hicieron un análisis espacio natural por espacio natural, qué decía el plan rector de ese espacio para que aquello funcionara con criterios medioambientales, ecológicos, se potenciara todas las posibilidades que ofrecen esa calidad que puede producirse a nivel agrícola y a nivel ganadero. Entonces, me estoy alargando mucho. Comparando esas iniciativas que se supone que cada plan rector de uso y gestión va a intervenir en Tejeda, en montaña no sé qué, montaña no sé cuánto, en el sur, en el norte, pues resulta que no hay coordinación, un disparate. Entonces, unos decían vamos a potenciar los paseos y no sé qué, no sé cuánto, otros vamos a potenciar no sé qué, y no había coordinación, era un auténtico disparate. Y termino. Yo creo, yo sé por ejemplo ahora hay iniciativas interesantes en ese terreno, no sé si han oído ustedes, se están limpiando barrancos, los cañizos, los cañaverales, que son un gran problema para las lluvias y la circulación de las aguas de lluvia, etcétera, etcétera, pues están utilizando burros. Hay un convenio que ha hecho con el Cabildo, el proyecto de intervención que en Tejeda, que es europeo, el proyecto de biosfera en Tejeda, ahora no me acuerdo cómo se llama. Bien, y entonces están usando, por ejemplo, los burros. Hay otra iniciativa que es el revalorizar la almendra canaria. Resulta que se ha hecho un estudio genético y ahora se ha visto que esa almendra ya tiene peculiaridad genética, ya es distinta a otras y tiene unas características y una composición. No es grande, es pequeñita, tal, pero tiene una calidad alimentaria espectacular. Como eso, los vinos y los quesos.
que Va, decía. Y el aceite de oliva que Vamos, hay. El aceite de oliva, eso No más tienen bien, bien. denominación. No, de aquí origen, hay en diversos Entonces, yo- sectores de la agricultura hay para crear empleos, pero Sí, te necesita el apoyo, vuelvo y repito, Claro. De la consejería. una consejería que funcione. Claro. No una consejería no funciona. Así que- Vamos a dar un minuto cada uno para el acto final, ya que nos dicen para cerrar. desde el cierre, y cada uno pues Sí. abres tú Sí. y cierra Izquierda Unida y al final, venga. El que ya que se Sí. lleve la llave. Sí, se lleve la llave. Me la llevo, Sí, me la no, llevo. la próxima semana Mira. tenemos un debate aquí en la mesa bastante importante que se trata de la gestión de estos 3 años, porque ya el año que Ah, viene claro. ya estamos Ya en tenemos la autonómica. campaña electoral. Entonces, la próxima semana, el día 17, jueves, estaremos aquí en nuestra última mesa de blanco y negro, evidentemente para hablar del gobierno y más del gobierno, porque ya tiene que dar gestión. Estarán aquí diputados, casi todos serán diputados de los distintos partidos que están representados en el Parlamento canario. Bien, por último, Vamos a cerrar. Mira, sí, yo voy a ser brevísimo porque tampoco efectivamente se nos ha ido volando el tiempo y no quiero abrir debates nuevos. Yo entiendo que los gobiernos, cuando tienen la intervención del gobierno en la economía, pues tiene también sus límites. En una economía libre de mercado como la que estamos, si discutimos eso entramos en otro debate ideológico diferente. Entonces, los apoyos económicos a los sectores tienen que ser sostenibles en el tiempo, salvo catástrofe, que en un momento de emergencia concreto tú dices, bueno, año tal, por una sequía, por una razón muy específica, el gobierno se compromete a ayudarle al sector en esto y se cierra, se firma y se acabó. Pero la agricultura merece que sea estudiada y que los apoyos que se le aporte por todo lo que hemos dicho de lo interesante que es que sea una agricultura ecológica, que además que conserva nuestro paisaje, que además, en fin, mejora nuestra calidad de vida, todo eso está bien, pero esos apoyos no pueden ser inventados sobre la marcha y no sustentados en una sostenibilidad en el tiempo, porque si no es que no se cumple. Se toman acuerdos que no se cumplen, esa es la tragedia, ese es el problema. Esa es la tragedia. Doña Ana. Bueno, yo sí quería ya como en mi último minuto decir que el sector agrario, el sector primario, es un sector donde el empleo, sobre todo para gente joven, debe de potenciarse, debe de haber una estrategia de comercialización. Creo que es un fenómeno, aparte de tener nosotros solo el turismo, pues también podríamos diversificar la economía en estas islas y llevarla pues también al terreno de la agricultura. Es un sector, como bien dije antes, que si se apoya, si se traza una comercialización de los productos, puede llevar a esto a grandes empresarios, sobre todo la gente joven, que hay una generación que en este momento que está en paro y que quiere volver otra vez a la agricultura, pero es tal la marabunta de papeleo que tienen que hacer que desisten, o sea, ya no abren ninguna empresa, y esa gente es la que el gobierno, la Consejería de Agricultura debería de coger y apoyar. Creo que también por el paisaje, como ya se comentó antes aquí, debíamos de proteger la agricultura, debíamos de defender la agricultura, y que es posible que pueda ser el segundo motor de la economía si todos nos empeñamos y todos trabajamos en esa dirección, puede ser el motor de la economía canaria. Bien, muchas gracias, doña Ana. Don Antonio. Bueno, yo, para concluir con este minuto muy rápidamente, decir 2 o 3 cosas clave. Es decir, al hilo de lo que se ha dicho aquí, para no abrir otro debate, decir que Canarias es la región productora de tomates y hortalizas con más nivel de cultivos ecológicos de toda España. Ha creado una industria auxiliar de tratamiento de plagas que ya no se utilizan fitosanitarios, se utilizan otros bichos para matar a otros bichos. Es decir, y está en Arinaga. Es decir, se ha creado una industria auxiliar
que es una tecnología a punto. Y aquí los agricultores, muchos de ellos, han pasado de trabajar con el sacho, con la jose, con la palilla, con el fucho, con la horqueta, han pasado a manejar un ordenador. A todos los riegos hoy están por satélite, hoy se planta en perlita, en lana de roca, en aeroponía, en hidroponía, y sobre todo cuando plantas en la tierra, tienes hoy ya un seguimiento por satélite en los riegos. ¿Qué significa todo esto? Que las administraciones se dejen de el tú más y yo menos. Hay que volcarse con un sector que puede generar mucho empleo. El sector turístico en Canarias está lleno hasta los topes, pero no genera ni un solo empleo más de los que tiene. El sector agrícola en Canarias tiene un colchón para crear, no, para duplicar el nivel de empleo que tiene. Ojo, empleo productivo, empleo que da divisa, empleo que da trabajo, empleo que da riqueza y sobre todo, empleo que da economía sostenible, porque todo se gasta aquí, todo se queda aquí y no hay especulación en el extranjero. Por tanto, y termino, decir, nosotros tenemos una hoja de ruta muy clara y tiene que ser que en el mes de julio y el mes de septiembre tiene que haber ya sobre la mesa un calendario de negociación para que el plan estratégico de aquí al 2020 se ponga en marcha con el apoyo financiero necesario para las empresas del sector y sobre todo, que de cara al presupuesto del año que viene, las ayudas al transporte vuelvan a una senda razonable que entendemos que tienen que estar en torno al 50% como mínimo para poder ser competitivos de cara al exterior. Muchas gracias, Antonio. Bueno, yo diría dos ideas. Una es que yo insisto que el modelo agrícola europeo, este subvencionado de la gran producción, está en crisis. No es el modelo canario, es el que está en cuestión, es el crisis, y tenemos que pensar en un futuro a medio y largo plazo que esa agricultura subvencionada con estas características está en proceso de desaparición. Y no tengo ninguna duda, no lo digo yo, lo dicen los especialistas a los que yo me he atrevido a hacer una lectura. Y esa está cuestionada desde cada país y desde Europa, desde varios países, ese modelo, que nos ha servido para algunas cosas y para otras ha sido un desastre. En fin, como toda la historia tiene sus cosas y no lo elegimos nosotros. Y luego yo simplemente quería hacer otras consideraciones sobre que la recuperación de la agricultura de subsistencia, de autoconsumo, no es tarea fácil, porque lo que se ha producido en estas últimas décadas es que se ha perdido, se ha olvidado toda una tradición cultural de cultivo agrario sostenible, en el que no sobraba nada, en el que se recuperaba todo, que con nuevas tecnologías seguramente mejoraría. Pero obviamente tu padre fue aparcero, yo tuve la suerte de vivir con aparceros en un periodo también y conozco un poco ese medio. Es decir, había una ruptura generacional. Tú te sigues mantenido, estás en relación con el gremio, ¿vale? Estás vinculado al sindicalismo, pero yo conozco familias mías en Mogán, que son hijos de agricultores, que están cultivando berenjenas, etcétera, etcétera, y que no saben nada del campo, bien, porque fueron a trabajar. No entremos a preguntar sí, de conclusión entonces, final. no, bien, yo estaba buscando su apoyo, digamos, sí, porque yo creo que él conoce eso bien. La idea fundamental es que habría que hacer un gran esfuerzo de recuperación de toda esa tradición agrícola canaria artesanal, sustentable, que para la pequeña producción y puesta en valor, le hace almendras, le hace queso, le hace frutos enlatados, etcétera, etcétera, etcétera. Bien. Tienen un gran futuro por la calidad de nuestro clima y la calidad de nuestro ambiente. Bien, pues yo para ir finalizando, yo voy a aportar también mi granito de arena, porque aquí todos estamos aportando algo. Y yo le digo que el paro es grande en Canarias, que estamos en un archipiélago diverso, microclima desde una altura a otra altura, tenemos varios microclimas en cualquier isla por sí ya es un clima aparte de la otra isla, y por lo tanto en una isla se puede sembrar trigo, se puede sembrar alfalfa, se puede sembrar una cantidad de chícharos que están en Fuerteventura, y un montón de actividades más. No olvidemos aquellas sandías que nos vienen de Lanzarote, otros frutos melón. De La Palma, el melón, también de La Palma nos viene la piña, que es la piña tropical que hecha aquí en Canarias parece que da resultado. Y yo le digo a todos los jóvenes y a las jóvenes, pues yo no sé, en femenino o masculino, pero los jóvenes y las jóvenes,
me imagino que será así, que no esperen a que le creen su empleo. Hay mucho campo en Canarias, diverso, rico en su agricultura, y que podíamos dedicarnos un poquito más a la agricultura. Y a todos aquellos empresarios que han tenido que cerrar, evidentemente les digo que vuelvan a recuperar esos terrenos, porque en baldío no sirve para nada, sino para crear incendios y posibilidades de riesgo para todas las Islas Canarias en sí mismo. Y ahora que llega el verano, pues que venga en septiembre el nuevo consejero de Agricultura con los deberes hechos. No solamente el consejero de Agricultura, que se ponga las pilas, don Paulino Rivero, y que le indica al consejero de Agricultura, y si no, que lo cambie, que lo quite. Cuando una persona no funciona, se quita, o si no, dimite. Eso es lo que hay, y no hay nada más. El agricultor canario no puede estar abandonado a su suerte, el agricultor canario necesita ayuda, y por lo tanto esperamos que don Paulino Rivero nos escuche, nos atienda, y si no, una vez más pediremos la dimisión de Paulino Rivero, y si no, que venga el nuevo presidente que van a nombrar Coalición Canaria, que parece que va por ahí, por Clavijo, que le está haciendo sombra a don Paulino Rivero. Sin más, a Gran Canaria, buenas noches y hasta el próximo programa.